Bueno, vamos a tratar de hacer con este vídeo pues un apoyo eh, que os sirva de ayuda al comentario de texto de Ortega. El comentario de texto de Ortega que tenéis es de una obra llamada El tema de nuestro tiempo, y en esa obra Ortega, y esto es importante que lo tengáis en cuenta para comentar el texto, en esa obra intenta superar por un lado el idealismo propio de la tradición moderna, y por otro lado el relativismo vitalista, que sería una posición heredada de Nietzsche. ¿Y por qué razón considera Ortega que esa sería la tarea filosófica propia del siglo XX, esta superación de ambas posiciones? Bueno, en primer lugar, con respecto del idealismo, Ortega considera que el idealismo defiende la existencia de una razón pura, es decir, una razón desconectada de los intereses prácticos de la vida, desconectada de los intereses prácticos de un sujeto viviente, de un sujeto que tiene que desenvolverse en el mundo para poder desarrollar sus propios proyectos vitales. Y por otra parte, eh, estas ideas objetivas, que la razón pura, idealista, pone en juego, y esas normas morales objetivas que defiende el idealismo, se confrontan, por tanto, a la vida. ¿Por qué? Porque en la medida en que están desconectadas de la vida, se confrontan con ella. Eh, no están al servicio de los propios intereses vitales. El idealismo es una posición propiamente moderna que se contrapone al realismo, que considera que lo real, o mejor dicho, lo verdadero en lo real, es una construcción intelectual de acuerdo con reglas de razón pura. No tenemos más que acordarnos de Descartes o de Kant, ¿no? La sola razón eh, sería capaz de conocer lo real con entera objetividad, con entera certeza. Y eso supone que conoce lo real con independencia del punto de vista del sujeto encarnado, del sujeto viviente. Es decir, conocer desde el punto de vista de la razón pura, conocer desde el punto de vista de la razón pura es conocer desde ninguna perspectiva, desde ningún lugar. Es decir, es conocer utópicamente. Y conocer utópicamente tiene un elemento de irrealidad que nuevamente es antivital. Bien, si lo que tenemos entonces es el ámbito de la cultura idealista, de la cultura que ha sido más o menos establecida de manera canónica como el conjunto de normas e ideas objetivas separadas de la vida, no es menos cierto que para Ortega es igualmente equivocado el punto de vista de acuerdo con el cual no sería posible el acceso a ningún género de verdad. Es el punto de vista nietzscheano. Es el planteamiento de tipo nietzscheano que sostiene que lo único real es la vida, y que la vida es sencillamente producción de interpretaciones, de valoraciones. ¿A fin de qué? A fin de satisfacer los propios deseos, a fin de poner en juego modos de percibir y de valorar las cosas que sean favorables a la vida. Y esto supone que la verdad no es más que una ilusión. No es más que una ilusión. Lo único que hay es el sujeto viviente y sus valoraciones enteramente ilusorias. Para Ortega es posible un acceso a la verdad, solo que la verdad es sencillamente una verdad acerca de lo real entendido como perspectiva. ¿De acuerdo? No tenemos acceso a la realidad desde la totalidad de las perspectivas, sino que tenemos un acceso a la realidad desde nuestra posición como sujetos vivientes. Y esa perspectiva
o esa cara que nos ofrece la realidad no es una falsedad. Esa perspectiva pertenece a la propia realidad. La razón por la que Ortega sostiene esto es que si efectivamente no produjéramos más que ilusiones, eh, lo único que sucedería es que nosotros no podríamos orientarnos prácticamente en la vida. Y por tanto, la propia interpretación, la propia valoración fracasaría. Fracasaría en su utilidad, en su propio cometido de servicio a la vida. Bien, entonces, lo que va a decir Ortega es que la vida, junto con el vitalismo, es la realidad radical. Eso es lo que va a sostener. Ahora bien, esa realidad radical no es irracional. No se puede sostener un racionalismo, sino que la propia razón se incardina en esa realidad radical que es la vida. ¿Por qué dice Ortega que la vida es realidad radical? La vida es realidad radical porque satisface los principios propios de la filosofía en términos de fundamento. Para que una cosa sea considerada la realidad primera a partir de la cual deben ser entendidas el resto de las realidades, esa realidad debe ser evidente. ¿De acuerdo? Hay un principio de la filosofía que es el de evidencia. Solo puedo aceptar como verdadero aquello que es evidente, y la vida es evidente. Yo no puedo dudar de que vivo. En segundo lugar, aquello que yo debo asumir filosóficamente como fundamento, como raíz, que explica el resto de las realidades, tiene que dar cuenta del resto de las realidades. Y la vida, para Ortega, da cuenta del resto de las realidades. ¿Por qué? Porque aquello que se me aparece en lo real, se me aparece a la vida, desde el punto de vista de la vida. Bueno, y ahora vamos a ver qué significa eso de vida. Vida es, para Ortega, algo que contra el idealismo y contra el realismo es la oposición contraria al idealismo, que establece que la realidad es anterior al sujeto de conocimiento y que en todo caso la verdad es una adecuación de nuestro entendimiento a esa realidad independiente y anterior. Mientras que el idealismo considera que la realidad no es anterior, lo real, lo verdadero en lo que existe, no es anterior al sujeto de conocimiento, sino que está construido intelectualmente por el sujeto de conocimiento y por tanto depende del sujeto de conocimiento. Por así decir, la razón sería la sustancia, acordaros de Descartes, de la res cogitans. ¿De acuerdo? Es lo independiente de cualquier otra cosa. Entonces, lo que es independiente para el idealismo de cualquier otra cosa, lo que no necesita de otra cosa para ser concebido, sería la propia razón. ¿De acuerdo? La realidad, para ser concebida, necesita ser concebida de acuerdo con reglas de razón, depende de la razón. Bueno, en cualquier caso, la idea de que lo real es independiente de la vida es un planteamiento que Ortega no acepta. Pero además tampoco acepta la idea por parte del idealismo o del realismo de que lo real es sustancia, es independiente de otra cosa para ser concebido, para ser concebida o para existir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la realidad radical sí es dependiente de lo real. La vida es dependiente de lo real. Igual que lo real es dependiente de la vida. Lo real es real porque se aparece a un sujeto. Pero el sujeto solo puede vivir en relación con eso otro que no es él, en relación con una circunstancia. Para eso tenemos que entender mejor qué significa vida. Vida es proyecto. No es algo hecho contra el realismo o contra el idealismo. Ni lo real es sustancia, como sostendría el idealismo, es decir, lo independiente de cualesquiera otra cosa para ser, ni tampoco es algo determinado. La realidad radical, la vida, ni es lo independiente de cualesquiera otra cosa, ni es lo determinado, porque la vida es algo que se tiene que hacer, no está hecho, por tanto no está determinado. Es algo que tiene que hacerse, que nosotros tenemos que hacer.
nosotros estamos forzados a decidir lo que vamos a ser. Nosotros somos libres, sí, pero estamos forzados a ser libres, estamos forzados a decidir lo que vamos a hacer. Claro, para decidir yo lo que voy a hacer, lo que voy a ser, para decidirme en un proyecto, porque la vida es futurición, proyecto, no es algo que esté hecho como una piedra o como, o como una mesa, sino que es algo que se tiene que decidir que se tiene que proyectar en el futuro, que se tiene que decidir en una serie de elecciones volcadas hacia el futuro, pues eso precisamente, tener que decidirse y estar forzado a decir lo que uno va a ser, es ocupación con otra cosa, ocupación con lo real, que es lo que Ortega llama circunstancia. ¿De acuerdo? Yo para decidir lo que voy a ser, tengo que ocuparme con eso otro que no soy yo. Y por tanto la vida precisa para hacerse de eso otro que no soy yo, que es la circunstancia. La circunstancia es lo real en tanto que es facilitador o en tanto que es obstaculizador de mi proyecto. Así que lo que tenemos entonces es que la realidad para serlo tiene que aparecerse a un sujeto viviente de la misma manera que el sujeto para serlo, para vivir, en tanto y en cuanto se tiene que decir lo que va a ser, tiene que ocuparse de eso otro distinto de él. La vida es proyecto, futurición y qué hacer, es decir, ocupación con eso otro que no soy yo para poder realizar mi proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora podemos entender mucho mejor cuál es la posición de la razón dentro de la vida. La razón como función de la vida. La razón es razón vital, no razón pura, no razón separada de la vida, razón vital. La razón dentro, inserta en la vida. Función de la razón como razón vital es, primero, elegir los proyectos. No puedo elegir los proyectos con independencia de mi circunstancia. Tengo que comprender lo real para poder decidir mi proyecto. Hay proyectos que son absurdos y que si yo me decido así, sencillamente voy a fracasar. Entonces, tengo que tomar en consideración lo real para decidir cuál es mi proyecto, un proyecto realizable. Y en segundo lugar, una vez que yo he decidido mi proyecto, que tiene que ver con una justificación también de tipo moral, una vez que yo he decidido mi proyecto, tengo que comprender los medios para realizar de manera más detallada. Tengo que comprender lo real. Y si no, no podré realizar ese proyecto. Yo quiero ser médico, por ejemplo. ¿Es posible en mi sociedad ser médico? ¿Hay centros de estudio para poder ser médico? Entonces podré decidir ser médico, por ejemplo. Y ahora, una vez que ya he decidido ser médico, la razón tiene que entender toda una serie de cuestiones muy concretas. Tiene que entender la anatomía, tiene que entender patología, tiene que entender una serie de partes de lo real sin las cuales uno no puede ser médico. Bien, entonces lo que está diciendo Ortega es que la razón vital sí conoce lo real, pero desde la perspectiva del proyecto que la vida es, no desde una perspectiva desencarnada. Y la razón vital es asimismo una razón que comprende que lo real se aparece desde su perspectiva y que la perspectiva pertenece a lo real. Lo real es el conjunto de las perspectivas. Ahora bien, no tenemos una perspectiva total. Eso no puede existir. Tenemos un punto de vista. La perspectiva total sería la de Dios, que está en todas partes, pero como nosotros no estamos en todas partes, sino que estamos situados desde una posición vital y desde una perspectiva que es un proyecto, podemos tener un acceso a la realidad desde esa perspectiva. Y eso no es no acceder a lo verdadero, es acceder a una parte de lo verdadero. La razón vital no es una razón utópica desde ningún lugar, es una razón situada desde el lugar en el cual estamos, desde el proyecto que nosotros ya somos. Nosotros necesariamente somos un proyecto porque somos aquel ente que no está hecho, no está determinado, que tiene por tanto que decidirse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, estas ideas son las que pone en juego Ortega en el texto que se os propone. Además, podéis ayudaros
con el tema del aula virtual. Podéis recurrir a toda una serie de términos que están en el tema: idealismo, vitalismo, realismo, vida, realidad radical o realidad primordial, eh, perspectivismo, en fin, toda una serie de términos clave que están ahí explicados en el tema. Bueno, espero que se entienda más o menos lo que está intentando hacer Ortega. Está tratando de superar dos puntos de vista antagónicos, ¿de acuerdo? Y con ello se trata de restaurar la posibilidad de tener una cultura que está conectada. La cultura la entiende como el conjunto de verdades o de normas eh, que no está separada o desconectada de la vida, sino que toma en consideración las necesidades de la vida. Y eso es una tarea que él considera que es la propia de la filosofía de su tiempo. De ahí que se llame el texto el tema de nuestro tiempo. Bueno, pues espero que os haya sido útil. Venga.